Desde el Centro de Conferencias Dr. Bienvenido Delgado Villini, en el Hospital General de la Plaza de la Salud, presentamos Vivir en Salud, con la licenciada Dashira Martínez y el Dr. Nepomuceno Mejía. Saludos amigos, bienvenidos una vez más a su programa Vivir en Salud. Gracias por acompañarnos. Gracias, amables televidentes, por permitirnos esta nueva entrega de su programa Vivir en Salud. En esta ocasión vamos a conversar acerca de la enfermedad de Alzheimer a propósito de la celebración del Día Mundial del Alzheimer, enfermedad que causa problemas de salud pública a nivel mundial. Hacemos una breve pausa y enseguida regresamos con el contenido del programa. No se vayan. El Hospital General de la Plaza de la Salud tiene un servicio diferencial privilegiado, tanto para embarazadas como para pacientes pediátricos. Por eso ha establecido zonas de diferenciación en el aspecto de consultas externas y de las emergencias, teniendo una emergencia pediátrica que trabaja 24 horas, y una emergencia de ginecología y obstetricia, pero igual trabaja 24 horas al día. Ante esta pandemia del COVID-19, hemos establecido un reforzamiento de los protocolos de atención para nuestras pacientes y nuestros niños con fines de garantizar su seguridad tan pronto entran a la institución. Todo el personal, tanto médico como paramédico y de apoyo, está debidamente entrenado para manejar los equipos de protección personal y para cuidar de nuestros pacientes para que puedan tener una visita que pueda asegurar la atención de calidad y evitar que posibles pacientes que tengan contacto o contagio del virus del COVID-19 puedan ser transmisión para todos nosotros. Por eso el hospital ha entrenado bien a su personal con todas estas medidas de reforzamiento y los pacientes pueden estar tranquilos y seguros cuando visitan, no solamente por el asunto de la pandemia, sino por otras patologías y enfermedades que normalmente estamos atendiendo, pues van a tener una atención de calidad y de calidez en todo momento. Queremos asegurarles a nuestros pacientes que pueden visitarnos sin ningún inconveniente, que están siendo protegidos no solamente ellos, sino todas sus familias que nos visitan en la atención adecuada de las embarazadas y nuestros pacientes niños y adolescentes. Gracias por continuar con nosotros aquí en el desarrollo de su programa Vivir en Salud. Vamos a conversar en este momento con el doctor Joaquín García Frometa. Él es neurólogo del equipo del Hospital General de la Plaza de la Salud. Doctor, bienvenido al programa. Un gusto tenerlo por aquí. Gracias. Doctor, vamos a hablar acerca del Alzheimer. Hay muchas dudas. ¿De dónde viene el Alzheimer? ¿Por qué se produce? ¿A quién le da Alzheimer? Todas esas son dudas que normalmente tenemos los seres humanos. ¿Qué usted nos puede decir de esta condición, de esta enfermedad, se puede llamar? ¿Cómo no? La enfermedad de Alzheimer produce un estado demencial, una demencia. De hecho, parece haber la impresión general que cuando se habla de demencia se habla de Alzheimer, lo cual es incorrecto. Alzheimer apenas es una de las muchas demencias que existen y es la más frecuente de todas las demencias. Por lo menos esa es la impresión que tenemos. En nuestro país
y sobre todo sobre una base de observación cotidiana en los consultorios, a nosotros nos da la impresión de que la otra demencia, la demencia vascular, es tan frecuente como la del mismo Alzheimer. Pero entonces hay, como usted dice, muchas interrogantes, muchas dudas sobre su origen. El Alzheimer, la causa es desconocida. Es una enfermedad llamada o considerada dentro del conjunto de enfermedades degenerativas. Es decir, el degenerativa hace alusión a la evolución lenta, muy, vamos a decir, pausada del trastorno, que nadie puede decir cuándo es que comenzó o en qué momento comenzó a instalarse o a aparecer, sino que va desarrollándose a través de la vida, y usualmente cuando ya está lo suficientemente avanzada, es posible que ocurra algo en la vida de la persona, en su biografía, o que lo operan, o que tiene un accidente, o que tiene una enfermedad, que hace entonces hacer notar más, de manera más evidente, lo que ya antes venía ocurriendo. Y muchas personas dicen que ahí fue que él comenzó a ponerse demente, él o ella. Porque ya la persona en ese punto se da cuenta, doctor, porque tenemos dos escenarios. La familia se va dando cuenta de la situación y la misma persona, ¿en qué momento ya se llega a dar cuenta y qué es lo que pasa en ese entorno? En el caso del Alzheimer, que una de las primeras, la primera manifestación, la manifestación cardinal que define el trastorno en sus inicios es la alteración de la memoria. Hablar de la memoria es prácticamente no hablar de nada, porque hablar de memoria es como hablar de fiebre, hablar de dolor de cabeza, es un término muy amplio. Tendríamos que especificar qué tipo de memoria es al que nos estamos refiriendo. Hay memoria a corto plazo, hay memoria a largo plazo, hay memorias llamadas episódicas, hay memorias llamadas semánticas, la también importante memoria de trabajo, que forma parte de las funciones ejecutivas, y una serie de otras capacidades cognitivas que no son accesibles directamente a un examen neurológico normal, sino que es materia estudiada en neuropsicología, que para mí neuropsicología realmente es un nombre mal puesto, porque es más neurología que otra cosa. Es decir, a través de una batería de test que los psicólogos pueden desarrollar, tienen acceso a sectores del cerebro que un examen neurológico no tiene ese alcance. Interesante, o sea, hay una combinación de ambas especialidades. De nosotros dependemos mucho de ellos. Interesantísimo, doctor. Doctor, ¿y cómo se siente la persona cuando se le comienzan a olvidar las cosas? O sea, realmente uno se recuerda que se me olvidó algo. La llave, por ejemplo, que es lo más frecuente, que a uno se le olvide dónde yo puse la llave. Y a veces la tengo hasta en la mano, la llave. O sea, son cositas que pasan. Sí. Una de las manifestaciones, y eso va a depender también del nivel de educación de la persona. Nosotros atendemos una gran cantidad de personas que vienen de extracción humilde, que tienen un léxico no muy fluido, que es producto de una educación a la que ellos no tuvieron acceso. Es decir, nosotros tenemos muchos analfabetos funcionales, personas que saben leer y escribir y todavía continúan siendo analfabetos. Entonces, la capacidad que ellos tienen de autoobservación está presente, pero no se ve tan sintomática como en la persona que ya tiene un cierto nivel intelectual, que su profesión, que su intelecto es su instrumento de trabajo, vamos a decirlo así, y que entonces al ver que ahora tiene una capacidad intelectual limitada y que cada día se va menoscabando más,
y que todavía tiene esa capacidad de autoobservarse, una de las manifestaciones que uno ve es una depresión. Ahí entonces cuando viene la confusión que uno tiene que definir prácticamente en la primera consulta. Porque si hay algo que se parece perfectamente bien a una demencia que está comenzando, es una depresión. Un dato muy interesante ese, doctor, que usted menciona. Depresión y relación con demencia y en tal caso también con el Alzheimer. Correcto. Doctor, vamos a hablar un poquito de prevención. O sea, el Alzheimer es súper extenso y de verdad que aquí no podemos pasar la mañana completa. Pero vamos a hablar un poquito de prevención. ¿Qué hacer para que ese cerebro esté activo y no esté, como decíamos nosotros ahorita, en su zona de confort? Esa es una pregunta muy interesante. Prevenir el Alzheimer, esta es una frase que no recuerdo haberla visto todavía, pero yo abrigo la esperanza de que un día podremos hablar en esos términos. El Alzheimer es una enfermedad multifactorial, es decir, hay muchos genes que están involucrados. Hay mucha interacción con el medio ambiente, con el entorno de la persona. Pero parece haber dos grupos, de una manera muy general. En realidad son muchos más síndromes que conforman el complejo del Alzheimer, vamos a llamarlo así. Pero me refiero al grupo de aquellos pacientes que comienzan su trastorno por debajo de los 65 años. Y aquellos otros que ya desarrollan bastante la enfermedad o que se diagnostica por vuelta de los 80 y tantos años. En el primer grupo es frecuente que exista un componente genético mucho más fuerte, mucho más determinante. El componente genético siempre está. De hecho, todas las enfermedades, no solamente el Alzheimer, tienen algún componente genético. Algún componente genético. Y los diferentes genes que están involucrados en el Alzheimer y otros más que todavía no se saben dónde están, parece que tienen mayor preponderancia en este primer grupo de pacientes. En el otro grupo de pacientes hay otros factores que pueden contribuir, pero no son los determinantes, como es las alteraciones vasculares, porque también en el Alzheimer se dan alteraciones vasculares. Y hay, como dije, o sea, es un grupo bastante heterogéneo. Hay Alzheimer que se parece más a un Parkinson y realmente no es Parkinson. Y bueno, podríamos decir que en esos dos grupos más o menos es que la genética estaría involucrada, ¿verdad? Definitivamente, ¿no? Es un tema sumamente complejo, doctor. Doctor, yo le agradezco muchísimo porque sus orientaciones, conocimientos nos sirven muchísimo a todos nosotros aquí en el programa y más adelante en otra oportunidad continuaremos hablando de este tema sobre el Alzheimer. Gracias por acompañarnos y ustedes, amables televidentes, continúen con el desarrollo del programa. Nosotros tenemos un flujo bien protocolizado y diferenciado que evita que un paciente que llegue a la institución pueda contaminarse. Esos pacientes están separados. Es importante saber
que nuestro centro atiende pacientes COVID, pero precisamente por eso, como eso lo sabemos y lo tenemos, la institución ha diseñado un flujograma que evita que esos pacientes puedan contaminarse. Desde que el paciente pisa la puerta de nuestro hospital hasta que sale de ella, tenemos ese flujo controlado para garantizar que el paciente que viene con COVID no vaya a contaminar a nadie que esté en la institución y para que el que venga sin COVID adquiera el COVID en nuestra institución. Ese flujo conlleva desde el triaje, lo que es la puesta en contacto con la primera persona que le da atención a nuestro paciente, hasta que el paciente egresa con un auxiliar de transporte de nuestra institución. Eso, nuestro personal está sumamente protegido para evitar contagiar y contagiarse a cualquier paciente. Continuamos, amables televidentes, en el desarrollo de su programa Vivir en Salud. En este segmento vamos a conversar con el doctor Armando Guirado, quien es neurólogo, miembro del equipo de neurología del Hospital General de la Plaza de la Salud. Doctor, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Vamos a conversar, doctor, a propósito de la celebración del Día Mundial del Alzheimer. Patología importante que nos gustaría que habláramos un poco del impacto que tiene en la población a nivel nacional, a nivel mundial y en qué consiste el día que se celebra, cuál es el objetivo y cuál es el enfoque. Desde 1994, doctor Mejía, se inició la celebración del Día Mundial del Alzheimer. Muy bien. Por la OMS y otras instituciones también que dan apoyo a los enfermos con Alzheimer. Se tomó el día 21 de septiembre porque el siglo XXI, el Alzheimer constituye una epidemia, o sea, un problema de salud pública. Eso es importante que lo mencionemos. Porque nuestra población sigue creciendo en población envejeciente. O sea, a medida que tomamos nuevos tratamientos para, por ejemplo, la cardiología, para prevenir enfermedades crónicas, entonces vamos a durar más años y por lo tanto va a aumentar el número de casos con Alzheimer. Correcto. Cuando hablamos de enfermedad de Alzheimer, ¿de qué estamos hablando? Para que la población un poco conozca en detalle cuáles son los síntomas, cuáles son las causas, los antecedentes. Ahí vamos a hablar de una enfermedad descrita por un alemán llamado Alois Alzheimer. Él incluso no fue el primero que descubrió cómo eran los síntomas de la enfermedad, sino que describió a nivel del microscopio cómo era la enfermedad. Correcto. Lo que pasa con esta enfermedad es que es neurodegenerativa. Importante. Degenerativa quiere decir que va empeorando con el tiempo, con el paso del tiempo, y neuro porque afecta a las neuronas, que son las células cerebrales. Sí. Y por lo tanto se va a ir perdiendo función. Lo primero que vamos a tener es una pérdida de la memoria reciente. Correcto. Y las personas se van a dar cuenta de que tiene un problema porque van a tener un episodio de pérdida de memoria. Aunque antes de eso, unos 20 años antes, ya venía presentándose algún déficit a nivel cognitivo, no podían entender algunas cosas o también se les hacía difícil aprender algo. O también en la palabra, para encontrar las palabras, podían tener algún problema, pero el Alzheimer se dieron cuenta en realidad la familia, porque su familiar se pierde en un momento, sale a pasear y no encuentra la casa, por ejemplo. Pero eso es un histórico de eventos que viene sucediendo y que muchas veces pasa desapercibido para el paciente y para los familiares que conviven con él, y se va atribuyendo posible a otras causas y que no se hace un enfoque adecuado. ¿Cuál sería la manera de poder identificar esos síntomas, esos signos que van apareciendo y cómo se pudiera llegar a un diagnóstico? Les voy a dar un ejemplo, porque el olvido normal que puede pasar a una persona que está envejeciendo
puede olvidársele dónde puso las llaves, por ejemplo, y en su casa luego encontrarlas. Pero cuando una persona no sabe para qué sirven las llaves, ya ahí hay que preocuparse. Eso es otra cosa, correcto. Sí, y otra cosa es cuando inicia la enfermedad de Alzheimer, cuando está en sus etapas más tempranas, pues la persona tiene la capacidad, aunque con cierta dificultad, para manejar el dinero, Sí. para saber que, por ejemplo, tiene que sacar la basura a cierta hora, para saber que él tiene horarios de comida. Aunque tenga cierta dificultad, lo puede llevar a hacer listas, pero ya cuando hay una enfermedad de Alzheimer, entonces eso interrumpe sus actividades diarias y el trabajo también. Correcto. ¿Cuáles serían las metodologías o los procedimientos diagnósticos que se utiliza para confirmar que realmente el paciente está padeciendo esta enfermedad? Lo primero es que debe acudir al médico, porque Sí. aunque el Alzheimer es la causa más común de este tipo de trastornos, hay que identificar que no haya otros. Correcto, descartar otras posibilidades. Por ejemplo, que haya una deficiencia en la vitamina B12, Sí, que eso puede llevar a demencia. También que haya un trastorno de la tiroides, donde hay un hipotiroidismo, correcto. una baja en los niveles de las hormonas tiroideas. Y luego que se determina todo eso, se le hacen estudios de imágenes. Por ejemplo, la resonancia magnética. ¿Qué buscamos en la resonancia magnética? Ver si hay mucha atrofia cerebral, si el cerebro se está haciendo más pequeño de una manera anormal, porque normalmente se produce una atrofia. Sí, correcto. Y otra cosa que se hace es el llamado PET scan, o tomografía por emisión de positrones. Sí. Se le inyecta un elemento radioactivo para ver si las células del cerebro están funcionando de manera normal, si tienen un buen metabolismo, y ahí nos damos cuenta si el paciente ya está presentando entonces ya una enfermedad de Alzheimer como tal. Correcto, se realizan pruebas y tests, pruebas de conocimiento, de memoria, todo eso también. Si se hacen test neuropsicológicos, Correcto. hay uno muy básico que es el llamado Mini Mental de Sí. Folstein. Entonces se le hacen una serie de preguntas para ver cómo está su orientación con el día, la hora, el mes, el año. Por ejemplo, también cómo pueden recordar. Se le hacen también pruebas de cálculo para ver si el paciente puede calcular de una manera adecuada. Correcto. Y también en el dibujo, en la escritura, porque hay que tener en cuenta que para diagnosticar el Alzheimer no solamente es la memoria. Además de la memoria está el aprendizaje, aprender Sí. cosas nuevas. Y también hay que tener otros dominios como el lenguaje y la praxis, o sea, practicar ciertas cosas, porque ellos van a ir olvidando. Una persona que era muy diestro en la guitarra, por ejemplo, que sabe tocar muy bien el piano, y de repente se encuentra que empieza a perder facilidad para hacer esas cosas y finalmente va a perderlo por completo. Muy bien. ¿Cuáles serían las opciones y las alternativas terapéuticas que hay disponibles para el manejo de estos pacientes? Ahora mismo no tenemos una cura. Sí, Sí hay algunas medidas que podemos tomar de manera preventiva, correcto. como por ejemplo el estilo de vida, el hacer ejercicio, una dieta donde la base de la pirámide, o sea, la mayoría de los alimentos consumidos estén basados en frutas, en granos, en verduras, y luego también que el paciente tenga un control del colesterol, evite el fumar, Sí, evite el consumo excesivo de alcohol y que también haga ejercicio. El ejercicio es muy importante para el cerebro. muy bien, doctor. Ya para finalizar, recomendaciones a la clase médica y al público en sentido general acerca de ese enfoque y esas observaciones y medidas preventivas que debemos de tomar para poder establecer un abordaje temprano del paciente y evitar que esta enfermedad progrese y deteriore la condición de salud. Identificar el paciente en riesgo. Correcto. Todo lo que haga daño para la salud cardiovascular también lo hace para el cerebro y viceversa. Por lo tanto, que hay que identificar esos pacientes, tomarlos temprano, iniciar medicación si el paciente es diabético, si es hipertenso también, Correcto. para que esté correctamente medicado, controlado y también viva una vida social activa, donde haya interacción social adecuada y también que haga ejercicio el paciente,
y que tenga una estimulación cognitiva, que lea buenos libros, se mantenga activo en las noticias de cada día, aprenda un nuevo idioma, también es muy importante, un nuevo instrumento. Correcto. Eso es estimulación cognitiva pura. Muy bien, doctor, muchísimas gracias por su oportuna y valiosa información. Y a ustedes, amables televidentes, que han permanecido con nosotros en su programa Vivir en Salud. Hemos conversado con el doctor Armando Guirado, quien es médico neurólogo, acerca de la enfermedad de Alzheimer a propósito de la celebración del Día Mundial del Alzheimer, sobre todo enfocado a hacer y a tener conciencia sobre las medidas de prevención, de orientación y de atención temprana que pueda recibir el paciente en procura de que esta enfermedad progrese y deteriore su condición de salud. Vamos a una breve pausa y continuamos con el desarrollo del programa. Gracias, amables televidentes, por habernos permitido llegar una vez más a sus hogares en una entrega de su programa Vivir en Salud. Recuerda que pueden ampliar siempre estas informaciones visitando nuestra página web www.hgps.org.do o seguirnos a través de las redes sociales Plaza de la Salud o en nuestro canal de YouTube Vivir en Salud. Hasta la próxima semana, amigos. Hasta la próxima.